Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias por permanecer con nosotros. Ya está nuestro invitado del día de hoy. El senador de Barahona está con nosotros, José del Castillo Sabiñón, senador de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, senador. Bueno, saludos a ustedes y sobre todo a quienes le siguen en este Tribunal de la Tarde. Un placer compartir y nada, atender sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, de inmediato vamos a conocerla por parte suya, la opinión, y sería pues si nos gustaría conocer la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República con relación a este controversial proyecto que se ha aprobado ya a unanimidad en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones muy amplias después de ser recibida por el Senado de la República. ¿Qué va a pasar y cuál es la posición oficial de ustedes? Bueno, lo cierto es que lo advertíamos ya la semana pasada cuando se aprobó primera y segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley de extinción de dominio. Advertíamos que el proyecto acusaba elementos de inconstitucionalidad. Incluso la forma en que se aprobó como una ley ordinaria, pues también impactaba de manera directa la posibilidad de que este proyecto, y yo lo decía, fuese una especie de natimuerto, porque iba a ser, tenía la posibilidad de ser declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Constitucional en virtud de que tenía un defecto de forma en los elementos formales de su aprobación. Sin embargo, en la Cámara de Diputados parece que nos escucharon, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados inmediatamente recibió el proyecto, pues anunció que ciertamente había una serie de elementos inconstitucionales que estaban previstos allí, como por ejemplo la presunción, había una presunción de culpabilidad en lugar parte del proyecto y el procedimiento de extensión de dominio de una presunción de culpabilidad, cuando la Constitución plantea, el artículo 69, pues la presunción de inocencia. Por otro lado, el elemento de retroactividad. El propio artículo 110 de la Constitución establece que todas las leyes son de carácter irretroactivo, es decir, aplican para el porvenir, no pueden afectar situaciones jurídicas creadas con anterioridad a la ley. Solo pudiese hacerlo en los casos en que favorezcan al que esté subyúdice. Entonces, todo esto fue de alguna manera enmendado en la Cámara de Diputados. Naturalmente, el Senado hoy es que está recibiendo el proyecto modificado por la Cámara de Diputados. Precisamente ahora estamos en sesión, por eso estoy haciendo este programa desde mi oficina. Y le daremos entrada en el día de hoy para ver cuáles fueron las modificaciones, que fueron sustanciales, porque creo que rondan las 40 modificaciones, 40 cambios en la ley, y ya a partir de mañana es muy probable que el Senado sea convocado de nuevo para aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, que recibió el voto favorable del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados. Entendemos que en el caso del Senado todo apunta a que sucederá lo mismo. Mi senador, en este sentido, esas modificaciones, estas enmiendas, pues pudieran evitar lo que muchos hablaban de que fuera de manera directa y constitucional. Esa es la idea de las enmiendas. Vuelvo y te reitero, en el caso mío no me gusta hablar sin conocer el contenido. Al parecer, el esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados, y por eso se votó unánimemente, se dirigía en ese sentido de armonizar el proyecto de ley con la Constitución de la República. Vuelvo y te reitero, ya nosotros lo advertíamos cuando se aprobó en el Senado. Incluso en el caso nuestro tuvimos dos participaciones, una el martes cuando se aprobó en primera lectura y luego una segunda el jueves cuando recibió el voto en segunda lectura, y argumentábamos que el proyecto que toca aspectos fundamentales de derechos, porque el primer derecho que es afectado es el derecho de propiedad, pero también toca el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Advertíamos que esta ley, por lo menos en los elementos que afectaban los derechos humanos,
tenía que ser aprobada de manera orgánica, porque así lo ordena el artículo 112 de la Constitución de la República. Pero además que había elementos como la retroactividad que chocaban de manera directa con el artículo 110 de nuestra Carta Magna, que establece que las leyes operan para el porvenir. Y así, pocas horas después, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando recibe el proyecto de ley, pues plantea que hubo errores en el Senado. Yo lamento realmente que no se hubiese hecho un esfuerzo para lograr un consenso como sí se hizo en la Cámara de Diputados y se logró. Incluso a veces yo me pregunto qué es lo que hace falta en el Senado, donde somos menos, donde se supone que tenemos un nivel de representación mayor, porque ya el que llega al Senado, en muchos casos, no todos, evidentemente, o ha sido diputado, o fue legislador con anterioridad, o ha tenido algún tipo de experiencia de Estado, o se supone que tiene la capacidad de discernir qué elementos están conformes con la Constitución y cuáles no. Entonces, el Senado yo pienso que quedó mal frente a la opinión pública, frente al país, frente a su deber de legislar y de hacerlo conforme a la Constitución y como intérprete los senadores de la Constitución de la República en su labor legislativa. No dejan de producirse algunas críticas, incluyendo hasta de legisladores del oficialismo, de que el PLD mantenía un boicot para no aprobar esta ley y que con estas modificaciones hechas por la Cámara de Diputados es una muestra de eso, de que puso como condición, dentro de otras cosas, la retroactividad a 20 años, tomando en cuenta de que es un proyecto que sus principales promotores lo han vendido, que es una forma de recuperar lo robado. Senador, ¿qué usted opina de eso? Yo opino que ese planteamiento es estrictamente politiquero. Es decir, no es cierto que la ley esté diseñada única y exclusivamente para recuperar lo robado. Hay 30 crímenes listados en el proyecto de extinción de dominio, que son los mismos que están establecidos en la ley de lavado de activos. Ahí están los crímenes y delitos de alta tecnología, ahí están la pornografía infantil, ahí hay crímenes de proxenetismo, trata de blancas, trata de personas, el terrorismo y la corrupción, que tiene una proscripción especial en el artículo 146 de la Constitución de la República. De hecho, la Constitución permite plazos más largos de prescripción para los delitos de corrupción y también procedimientos más restrictivos de los derechos de defensa y de los derechos de la judicial efectiva, porque la Constitución entiende que es un crimen de lesa patria, ¿no? Que afecta directamente a los intereses nacionales. Pero no solo son esos los crímenes que están listados allí. La Constitución establece que la ley aplica para el porvenir. Eso no quiere decir, por ejemplo, el lavado de activos y es un crimen, digamos, que se considera continuo, porque en la medida en que tú utilizas un bien prescribe. Que ha sido, prescribe el hecho, digamos, asociado a esa operación de lavado de activos y bueno, tiene una prescripción, la prescripción más larga, que es 20 años la prescripción del Código Civil. Todos los crímenes y delitos prescriben en toda parte del mundo. Eso es parte de un derecho fundamental a la seguridad jurídica. Para bien, para mal, al que no le guste, bueno, ese es el sistema garantista que tiene la Constitución de la República. Si en 20 años no se ha perseguido un crimen, recordamos, o no hay una acción de los afectados que, digamos, limite la prescripción. Es decir, fíjate, no sé si tú recuerdas que en el caso de Orlando Martínez, cada 10 años, me parece, la familia iba y depositaba la querella para que no prescribiera. Pero real y efectivamente hay una prescripción, y la mayor, en el caso que es la que establece el Código Civil, es de 20 años. No puede ser ad infinitum, lamentablemente. Eso es, vuelvo y te reitero, un elemento que está diseñado en la Constitución de la República y en todos los sistemas jurídicos del mundo para establecer el derecho a la seguridad jurídica. Senador, bueno, hasta que no tengamos definitivamente una ley ya votada por el Congreso en sentido general, en ambas cámaras, y promulgada, quizás no sepamos todos los confines de la misma.
cuáles son los beneficios especialmente para la República y además, Dominicana, pero tú puedes estar seguro que esa ley que impacta directamente sobre elementos que tienen que ver con derechos fundamentales será zarandeada en el Tribunal Constitucional, independientemente del resultado que tengamos y que aunque la aprobemos unanimidad. Es muy probable que alguien pero independientemente de las 40 modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados. Bueno, es que cualquiera tiene derecho a que tenga un interés legítimo, lógicamente. Si entiende que se afectan derechos fundamentales o, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de ir al Tribunal Constitucional, es muy probable que eso ocurra. A lo mejor no ocurre. Yo quisiera, no suceda. La inquietud mía, la inquietud mía. Es lógico que dentro de los procesos que se van a dar con relación a esta ley, haya alguien que someta un proceso, una acción de inconstitucionalidad en contra de uno o varios artículos de la ley. La inquietud mía iba porque vi después de aprobarse a unanimidad en la Cámara de Diputados, vi esa pantalla tan bonita que quisiera verla como en otros proyectos como el Código Penal Dominicano, como la eliminación o la modificación de la ley 8701 que versa sobre la salud y en términos específicos de las pensiones en la República Dominicana. ¿Usted cree que algún día el Congreso pondrá eso de prioridad y podamos ver una pantalla en ambas cámaras así como la vimos? Pero no solo a eso, hay más de 40 leyes pendientes para que la Constitución de la República en muchos de los aspectos entre en pleno vigor. Por ejemplo, está pendiente la ley de ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas, está pendiente la ley de participación, de iniciativa popular y referéndum. Está pendiente la ley que regula la facultad de fiscalización del Congreso Nacional. Está pendiente la ley de salud es la más importante, concéntrese en eso. La revisión de la ley 8701 que crea el sistema dominicano de pensiones y seguridad social. Una revisión de la ley de salud, el Código Penal. Hay una gran cantidad de legislaciones que están pendientes y que son fundamentales, porque te mencioné quizás las más importantes, y que el esfuerzo del Parlamento es ese, construir los consensos. Es el órgano más plural en términos democráticos, porque tiene una representación de todas las poblaciones del país a nivel nacional, tanto en la Cámara de Diputados, que es una elección que se hace en virtud por circunscripción y provincia, en virtud de la población, como en el Senado, que es una representación de un senador por cada provincia. Es el órgano más democrático donde ese es el papel y el trabajo al cual se debe dedicar el Congreso Nacional, a consensuar los aspectos que impactan la vida de los dominicanos. Y sobre todo lo más importante, yo estoy de acuerdo que la calidad a veces de la actividad legislativa no es la mejor y que hay muchísimas cosas que no son importantes o relevantes y que se legislan, pero nada, ese es el proceso que debemos, digamos que cada día continuar impulsando desde este Congreso, en mi caso como senador de la provincia de Barahona. Y hoy yo pienso que si logramos una ley de extinción de dominio de consenso es un gran paso en nuestro país. Ojalá podamos ponernos de acuerdo para muchas otras reformas. Ahí tenemos, por ejemplo, la reforma a la ley orgánica electoral, a la ley de partidos, que fue sometida también por la Cámara, por la Junta Central Electoral. Aprobamos la semana pasada también la legislación sobre acceso a servicios digitales en el Poder Judicial. Y ojalá pronto tengamos un Código Penal también actualizado, porque dicho sea de paso, hablamos de extinción de dominio, pero el Código Penal establece una serie de penas, tanto de privativas de libertad como penas que tienen que ver con la extinción del dominio o del derecho de propiedad, como son la confiscación y igual el decomiso de bienes, que son penas accesorias. En el caso de la confiscación es una pena en sí misma y el decomiso es una pena accesoria que regularmente va acompañada con la privación de libertad. Sí, senador, quedó sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica por parte del gobierno y se ha estado anunciando el propio gobierno que ha asumido y asumirá el costo extraordinario de los combustibles, destinando hasta más de 600 millones de pesos semanales. ¿Comparte usted que el gobierno
asuma esta carga hasta tanto la economía pueda estabilizarse? No, el gobierno ha asumido hasta 1.800 y 1.900 millones de pesos semanales. Está cerca de 30.000 millones de pesos, lo que esto no es sostenible. Además, no es tampoco deseable en el sentido de que el subsidio de los combustibles debe ir a los sectores más necesitados, a los más vulnerables, a los que realmente necesitan ser subsidiados. No sé por qué hay que subsidiar la gasolina premium y el gasoil premium, que lo consumen regularmente sectores económicos de mayor poder adquisitivo y que tendrían la posibilidad de asimilar los aumentos. Habría más recursos liberados y disponibles para atender las necesidades de la población, sobre todo en un marco que no solo de inflación generalizada, que no solo está impactando los combustibles, sino sobre todo los alimentos. El transporte, que depende del combustible, y la vivienda son los tres rubros del índice de precios al consumidor, a partir del cual se establece la inflación acumulada, que más impacto están teniendo en términos de alzas. Y ya la inflación entre abril del año pasado y abril de este año anda cerca de los 2 dígitos, 9 puntos y algo. Entonces, realmente ahí es que debe dirigirse los subsidios. Apoyar a los sectores agrícolas también a través de tanto de subsidios como de facilidades de financiamiento. También regular la comercialización de los bienes de primera necesidad, es decir, evitar o tratar de establecer políticas para prevenir la especulación que se ha incrementado, fruto precisamente de la situación de crisis en la oferta internacional de ciertas materias primas, como es natural, eso es parte de las prácticas negativas y nocivas que hay que combatir. Se producen acciones especulativas para aprovechar el momento de crisis por algunos sectores comerciales, y eso el gobierno tiene que regularlo. Entonces, en ese escenario, producir un incremento de un 49% de la tarifa eléctrica, la verdad que yo no sé en qué el gobierno estaba pensando. Ahora lo deja sin efecto hacia el futuro, pero ya ha producido un incremento, como te dije, de cerca de un 49% en la tarifa energética. Esto realmente, cuando todos los países están congelando los incrementos de tarifa, están congelando los impuestos, en el caso de los combustibles, se están eliminando los impuestos por periodos, es decir, por 6 meses, por 4 meses, por 3 meses. Esas son el tipo de medidas que han tomado otros países. En el caso nuestro, entonces le metemos un incremento en la tarifa eléctrica a la gente. Eso es realmente actuar, digamos, sin la sensibilidad propia de la situación que está pasando la mayoría de la población, sobre todo, vuelvo y te reitero, la población más vulnerable. El PLD, hoy partido en oposición, pues, y como ha sido toda la historia de nuestros partidos políticos, asumen un tema que los unifique, se puede decir como que es el tema ancla que ellos que usan. Por ejemplo, en el caso del PRM, hoy gobierno, anterior partido en oposición, hablaba de la lucha contra la corrupción y el cambio. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que ha de llevar el PLD en oposición como tema ancla? No vamos a decir de campaña, pero sí para utilizar y unificar y para captar todo lo que pudiera significar pues el tema de más que votantes, de ciudadanos. Lo primero que el rol de la oposición como ente de equilibrio democrático y de balance es precisamente llamar la atención sobre las situaciones que se entienden afectan a la población, ¿no? Que son prácticas, digamos, de política pública que no van encaminadas a corregir las situaciones que impactan a la gente. Y evidentemente, el PLD tiene un compromiso como tiene el país, como lo tenemos todos, con la lucha contra la corrupción. Eso es algo que nadie ha negado. De hecho, por eso asumimos la propuesta de la ley de extinción de dominio, al punto de que algunos de nosotros, como el caso mío, fuimos proponentes de la ley de extinción de dominio, de una de las versiones, porque aquí se conocieron 3 proyectos que luego se refundieron y finalmente dio como origen el proyecto que estamos conociendo. Pero siempre en el marco de la Constitución. El PLD aprobó la ley de compras y contrataciones, el PLD aprobó
la ley de libre acceso a la información pública. Pero, el PLD perdón, aprobó senador, la ley de lavado de activos. pero senador, exactamente, o sea, en ese sentido. El PLD aprobó la ley de declaración jurada de bienes, la nueva ley de declaración jurada de bienes. Ahora, tú me preguntas, ¿cuál es el elemento ancla de la coyuntura? La inflación. Y nosotros tenemos que ir con la idea dentro del marco de una oposición responsable y tratando de proponer elementos que vayan a resolver los problemas de la gente, tenemos que ir desarrollando un discurso en ese sentido, y así lo hemos hecho. Por eso te hablé de que entiendo que el principal tema que está afectando a la gente hoy en día, no sé si ustedes estarían de acuerdo, es la crisis inflacionaria que se está registrando en todo el país y que evidentemente reconocemos que tiene un componente internacional. Finalmente, por mi parte, senador, sobre el proceso interno del PLD y a propósito de una encuesta que presentó el grupo RCC Media la semana pasada, en donde presenta un panorama en donde la oposición se ve muy débil e incluso el PLD sale prácticamente en un empate técnico con la fuerza del pueblo. ¿Cuáles son en estos momentos las expectativas? Y sabemos también que usted es parte del equipo de Abel Martínez. Sí, claro, cómo no. Lo primero que yo soy muy respetuoso de los estudios de opinión que se publican. Algunos tienen más credibilidad que otros tienen resultados que uno pudiese discutir o no. A mí me llamó la atención que el gobierno aparezca con ese posicionamiento que prácticamente fue con el que llegó en el año 2020, cuando estamos en una situación de crisis en términos de la inflación, en términos del alza de la tarifa energética, el alza de los combustibles. Es decir, ahí se siente, por lo menos yo, por donde ando, que es en Barahona, que es una provincia muy pobre, se siente cierto disgusto con la acción gubernamental. Y por alguna razón el gobierno ha salido a dar a tomar medidas, como es congelar los futuros incrementos, acreditar el incremento que se hizo durante el mes pasado, el bono de 1.500 pesos que ha anunciado, es decir, una serie de medidas que precisamente van orientadas a, digamos que, compensar ese disgusto que hay en la mayoría de la población. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Sin embargo, senador, ¿no le llamó la atención que en la misma encuesta su candidato Abel Martínez está por encima de Margarita internamente? Sí, tú dirás que esa me gustó, pero... Ese fue una bola buena. Fue una bola buena. Ciertamente yo pienso que la encuesta la pegó ahí. Ahora, eso también responde a una realidad que estamos sintiendo al interno del PLD. Abel Martínez cuenta con la mayoría de la estructura partidaria. Cuando se hace un análisis de cuántos alcaldes apoyan a Abel, cuántos regidores, cuántos diputados, cuántos presidentes municipales de intermedio, presidentes provinciales. En el caso de los senadores es el único lugar donde hay un empate, que cada uno de los senadores pues apoya por lo menos a los tres candidatos que resultaron, que al parecer están punteros. En el caso nuestro, apoyamos a Abel porque entendemos que tiene condiciones para hacer el relevo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Es una figura joven, fresca. Es un individuo además que ha sido exitoso en términos políticos porque a todo lo que Abel ha aspirado ha ganado. Ganó una plaza muy compleja como la Plaza de Santiago. Ha tenido una gestión que ha sido reconocida tanto localmente como internacionalmente. Por eso el eslogan de Abel es que quien cambia una ciudad cambia un país. Y yo pienso que será el favorecido en la consulta que se va a hacer el próximo 16 de octubre y todo eso apuntaría que sería el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2024. ¿Transitamos las calles de la utopía en pensar en quizás en un futuro, una alianza PLD, Fuerza del Pueblo? Mira, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran tradición de construir alianzas con otras organizaciones políticas. Lo más natural es que la Fuerza del Pueblo y el PLD logren un acercamiento, porque digamos que somos, si no hermanos, primos, porque venimos de un mismo árbol, que es el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por el profesor Juan Bosch.
O sea que eso no, yo no lo descartaría, claro que no. Y creo que además, para enfrentar al PRM, que es, hay que reconocer que es la reelección tiene ventajas porque se ejerce desde el poder, y evidentemente que para enfrentar un partido de gobierno hace falta construir alianzas. Y nunca, ni siquiera desde el gobierno, el PLD ha ido solo a un proceso electoral. Fue durante mucho tiempo la cabeza de ese famoso bloque progresista que lo constituían una decena de organizaciones políticas, y yo pienso que hacia las elecciones del año 2024 igual construiremos alianzas que nos permitirán volver al poder. ¿Y cuál candidato sería más potable para las alianzas? Mire, si fuera un piche, eso sería como... un píchamela suave. De los candidatos punteros de los candidatos punteros del PLD, bueno, ¿cuál sería más potable? Yo estoy apoyando a Abel Martínez, evidentemente. Es decir, me parece que por todo lo que te dije anteriormente, es una figura que reúne esas condiciones, senador, las condiciones y los atributos que tiene, pero también es la figura que pudiese protagonizar esa gran alianza, senador, ese frente, digamos que opositor. Aunque si tomamos en cuenta los datos de la encuesta, la última encuesta, RD elige, pues entonces el Partido de la Liberación Dominicana tendría que apoyar a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández como figura está por encima de los candidatos del PLD. Bueno, pero ten en cuenta, Dionisio, querido, que el PLD tiene 6 candidatos. Es decir, hoy en día el voto presidencial del PLD está atomizado. Está dividido. Evidentemente que cuando ya se elija un candidato, cuando Abel sea el candidato del partido o el aspirante, el precandidato, porque la candidatura se oficializaría el año que viene de conformidad con la ley electoral, sí. El precandidato electo en la consulta, pues el partido deberá unificarse en torno a él y eso generará otros resultados. Así que vamos a esperar noviembre, diciembre, que vengan esas encuestas ya con el tema de la candidatura presidencial resuelta a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Senador Castillo Sabiñón, gracias por estar con nosotros y su disposición, ¿verdad? Sabemos que el tiempo apremia y hay sesión para aprobar iniciativas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un verdadero placer y nada, mi cariño y afecto para todos. Gracias, senador, igualmente. Como siempre a ustedes por la amabilidad de su sintonía, nos despedimos por hoy, como siempre, invitando a mañana cuando estaremos aquí, de nuevo con todos ustedes, de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde, por Telefuturo Canal 23.